Queremos hacer coincidir las gráficas de las elipses con sus ecuaciones correctas. Antes de hacer esto, repasemos la forma estándar de la ecuación de una elipse. La ecuación central de una elipse se da aquí, donde A siempre es mayor que B, así que observe como si el denominador más grande está debajo de la parte 10 de la ecuación, tenemos un eje mayor horizontal. Y si al cuadrado el denominador más grande está debajo de la parte Y de la ecuación, tenemos un eje mayor vertical. En el centro de la elipse tendría las coordenadas h, k. Esto debería ser suficiente información para que coincidamos con el gráfico a la ecuación correcta. Busquemos el centro de cada elipse, y luego determinemos si tiene un eje mayor horizontal o vertical. Mirando esta primera elipse, observe cómo el centro sería este punto aquí, donde las coordenadas son dos comas negativas, y esta elipse tiene un eje mayor vertical. Mirando el gráfico B, observe cómo el centro también es dos comas negativas, pero esta elipse tiene un eje mayor horizontal. Para el gráfico C, observe cómo el centro es negativo 2,1. Y la elipse tiene un eje mayor horizontal. Y finalmente, nuestra cuarta elipse, el gráfico D tiene un centro de 2,1 negativo. Y tiene un eje mayor vertical. Ahora echemos un vistazo a nuestras cuatro ecuaciones. Comencemos por identificar el centro. El centro de esta primera elipse tendría una coordenada x de 2 positivos, ya que tenemos x menos 2, y la coordenada y sería negativa ya que tenemos y más 1. Si lo desea, podemos pensar en esto como y menos 1 negativo. Y luego, debido a que el denominador más grande está debajo de la parte Y de la ecuación, tenemos un eje mayor vertical. Entonces, estamos buscando una elipse que tenga un centro de 2 negativos. Ambas elipses tienen un centro de 2 negativas, pero esta primera gráfica tiene un eje mayor vertical. Entonces A es el gráfico correcto para esta primera ecuación. Mirando la segunda ecuación, el centro, h, k. Tendría una coordenada x de 2 negativos ya que tenemos x más 2, y una coordenada y de 1 positivo ya que tenemos y menos 1. El denominador más grande está debajo de la parte 10 de la ecuación. Entonces tenemos un eje mayor horizontal. Entonces, tenemos un centro de 2 comas negativas, por lo que tiene que ser uno de estos dos gráficos, pero debido a que tenemos un eje mayor horizontal, C es el gráfico correcto para esta segunda ecuación. Mirando la siguiente ecuación, el centro sería positivo 2, porque tenemos x menos 2, negativo, ya que tenemos y más 1. El denominador más grande un cuadrado está debajo de la parte 10 de la ecuación, por lo que tenemos un eje mayor horizontal. Y para hacerlo un poco más fácil, ya hemos seleccionado el gráfico A y el gráfico C. Así que estamos buscando una elipse que tenga un centro de 2 negativos, que está aquí y tiene un eje mayor horizontal que lo hace, por lo que el gráfico B coincide con nuestra tercera ecuación. Lo que, por supuesto, significa que la última ecuación tendría que coincidir con el gráfico D. Sigamos adelante y verifíquelo. El centro tendría una coordenada x de 2 negativos, porque tenemos x más 2, y la coordenada y de 1 positivo ya que tenemos y menos 1. El denominador más grande está debajo de la parte Y de la ecuación, por lo que tenemos un eje mayor vertical, que coincide con el gráfico D. Un centro negativo de 2,1, y un eje mayor vertical. Espero que hayas encontrado esto útil.